María Valtorta, libro de Azarías, traducido del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, libro di Azaria. Advertencias previas. Las consigno por considerarlas necesarias para precisar las razones que me han movido a prescindir de determinados aditamentos del libro original. Como el resto de los que integran el conjunto de las obras de María Valtorta, es un regalo del cielo, sin otro fin que el bien espiritual de sus destinatarios. La presente traducción no tiene ni debe de tener fin distinto. Por tal motivo, he prescindido de las notas introductorias del escritor Pisani, que hacen referencia a cuestiones relacionadas con los originales autógrafos, etc., etc. De las anotaciones puestas al pie de las páginas por el padre Bertini, tan solo he recogido aquellas que, a mi entender, aclaran determinados hechos y circunstancias, pues, de transcribirlas todas, el libro alcanzaría desmesuradas proporciones por lo extenso de las mismas, que, si bien importantes, miran únicamente a una subida erudición. He prescindido, asimismo, de la transcripción de las diversas partes de las misas respectivas: introito, oración, epístola, gradual, etc., porque, aparte su extensión, dicha transcripción resultaría inútil, dado que esas partes no coinciden con las de las misas actuales, pues las aquí comentadas conforman con el misal de San Pío V, y las que ahora se celebran se acomodan a la liturgia establecida por el Papa Pablo VI. Los comentarios a las misas dominicales, a las que María Valtorta denomina misas angélicas, abarcan un ciclo litúrgico completo que se inicia el 24 de febrero de 1946 con la misa de sexagésima y se cierra el 2 de febrero de 1947 con la de septuagésima. Pues bien, aunque oficialmente el ciclo litúrgico da comienzo el primer domingo de Adviento, he creído conveniente no alterar el orden cronológico de los comentarios, ya que no es óbice para el lector pueda acomodar su lectura a la festividad correspondiente. Y hechas estas advertencias, pongo en sus manos, lector amigo, la presente traducción del libro de Azarías, que no dudo ha de recibir como lo que es, una joya del cielo. Dando gracias a Dios por todo ello, cantemos juntos con Azarías y María Valtorta: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El traductor. 30 de junio del 46. Domingo dentro de la octava del Sagrado Corazón y conmemoración de San Pablo. Dice Azarías: la confianza no debe anular la humildad, ni el reconocimiento de vuestras debilidades. La confianza en la bondad del Señor. Un alma que tuviera una de las dos cosas, pero se hallase a falta de la otra, sería imperfecta y defectuosa su mancha por las vías de la perfección.
Ayer, al hablar el Señor, yo callé, mas de haber podido hablar, te habría hecho considerar que Pedro es un ejemplar perfecto del alma que tiene debidamente equilibrada su santidad. Entre la confianza que anula el temor y la humildad, que mantiene el alma en las condiciones que son necesarias para servir al Señor y recibir ayuda de Él. Pedro pecó como hombre y como apóstol, mas sus pecados como hombre, antes de su elección al apostolado, no fueron óbice para acceder a Él. Antes por ellos precisamente se robusteció su humildad, habiéndose patente su confianza en la justicia divina, que lo eligió para apóstol. Uno de los escollos del alma es muchas veces la falsa humildad o la débil confianza. La falsa humildad llega a haceros negar los prodigios de Dios en vosotros. ¿Y para qué? Para oír cómo os dicen: oh no, tú eres merecedor de esto porque eres bueno y eres digno, y así de los demás. La confianza débil está así, que os lleva a dudar de Dios, de su poder y a juzgar sus actos. No tengáis ninguna de estas dos cosas imperfectas. Sed humildes, pero con la verdadera humildad, con aquella que, ante todo, media en las relaciones entre vosotros y Dios, y que le confiesa humildemente los propios extravíos, presentando siempre a vuestros ojos lo que sois y lo que fuisteis, para que así nunca lleguéis a autoproclamaros santos, ni a pensar que Dios se vea obligado a beneficiaros por ello. La verdadera humildad, la de los verdaderos santos, reconoce siempre que los méritos de la criatura son siempre como átomos respecto a la magnitud de los dones que el Padre concede a la criatura. Y de este reconocimiento se deriva un aumento de amor y, por ende, de unión con Dios. La verdadera confianza se abandona al Señor, sabe lo que es, una nada, pero está seguro de que Dios es justo en sus actos. Por eso le sirve sin juzgar si el instrumento es imperfecto en su cometido. Se abandona, se pone en las manos de Dios y dice: haz de mí lo que quieras. Este acto es el que obtuvo el Salvador para la tierra. María, en la soledad de su casa, se sobresaltó, no por el milagro que se le anunciaba, sino por la forma del saludo que empleó el fúlgido anunciador. Mas cuando Gabriel húbole explicado por qué el Señor estaba con ella y por qué era la bendita entre todas las mujeres, cuando supo que había de ser la Virgen que diese a luz al hombre, y cuando le fue revelado cómo sus intactas entrañas habían de poder llevar un fruto sin que obra de hombre depositase la semilla, es entonces cuando ella, la verdadera humilde y la verdadera confiada, dice: he aquí la esclava de Dios, hágase en mí según su palabra. Y el Verbo dejó el cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo, o sea, del amor, y habitó entre vosotros. Padeció y murió en la cruz, siendo el hombre redimido. Y todo por el humilde y confiado hágase de María Beatísima. Tanto es lo que os sentís nada, miseria y fealdad,
tanto lo que os recordáis de haber sido pecado y haber causado dolor a Dios? Y es por eso que vuestra confianza no osa distenderse. Oh no, ahí tenéis a Pablo, el antiguo Saulo, injusto perseguidor de Cristo en sus siervos, que dice: sé muy bien en quién puse mi confianza, y estoy seguro de que Él es tan poderoso como para conservar mi depósito. Oye cómo Pablo se tranquiliza, tanto en lo que se refiere a sí como al hombre pasado, al apóstol presente, a la doctrina que la muerte ya no le dejará difundir y, en fin, a todo. Él sabe en quién puso su confianza y no teme por nada. Como Dios le sacó de la ciénaga del pecado, como le ungió por las sendas del apostolado, así recogerá de las manos del apóstol muerto el tesoro en ellas depositado, para consignarlo a otros que lo propaguen, continuando la labor seleccionada por la muerte. El tesoro de Dios no perece y Dios no defrauda las buenas voluntades. No temas, como dice el gradual de la Santa Misa, dentro de la octava del Sagrado Corazón. Arroja sobre el Señor tus ansiedades, porque cuando un hijo grita al Señor, Él escucha su voz. El que sabe la verdad de las acciones de los hombres, no siendo precisa largas oraciones para expresarle lo que necesita, ni para aturdirle, a fin de que no se dé cuenta. Él, que escruta y conoce, y sea que uno se siente o se levante, ya lo sabe. Él todo lo puede, y lo mismo que de Simón hizo un apóstol, así del fariseo celoso y enemigo de Cristiano, hizo al apóstol, y esto porque, lo mismo en uno como en otro, la gracia de Dios no fue vana en ellos, sino que permaneció siempre activa y transformante. Ahora bien, yo quiero explicarte las epístolas de las dos santas misas. Pedro canta el poder de la humildad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, a fin de que Él os exalte en el tiempo de la visitación. Pedro sabía por experiencia cómo el honor de haber sido tocado por la mano de Dios y señalado como siervo suyo puede inducir al hombre a la soberbia, y cómo la soberbia adormece la vigilancia del alma. Puede transmitir al tentador, inducir al hombre a pecar. Él habíalo probado, se creyó seguro de sí mismo, era la cabeza de los apóstoles, por eso Dios le había reconocido por el mejor. Aquella noche, pues, se sentía como un soldado dentro de una segura fortaleza. Tenía a Jesús Eucaristía en su pecho. Podía, por tanto, aflojar la vigilancia, complacerse en sí mismo, ceder un tántico a la humildad y, dejando a Jesús en su pecho, luchar en su cuenta. He aquí un ejemplo de confianza errada. Dios lo puede todo, mas el hombre no debe abandonarse a lo que puede Dios, como si el poder de Dios en favor del hombre haya de ser una obligación para Dios. También el hombre debe laborar por sí y unir su trabajo al de Dios. De esta mutua ayuda y de esta cooperación nace la operación santa y perfecta.
Pedro aquella noche se olvidó de cooperar con Dios y se durmió por 3 veces. Qué simbólico sueño y qué simbólico número. 3 son las concupiscencias y 3 los sueños del apóstol que se dio a la humanidad y que por eso habíase abandonado como uno que duerme al salteador en acecho. Y lo mismo que Sansón, que tras haberse adormecido sobre el seno de la tentación, perdió la unión con Dios, así también Pedro fue un cimbel sin fuerzas en las manos de Satanás, que le llevó hasta mentir, renegar y huir con vileza. Pedro sabía, pues, el mal que un pensamiento de complacencia siembra y que después nace y crece con formas cada vez más pecaminosas, y dice: humillaos bajo la mano de Dios, lo cual quiere decir que el don de Dios no resulte ruina para vosotros, sino que, por el contrario, mediante la humildad que conserva el don y la unión con Dios, el Señor os exalte en el tiempo de la visitación. El tiempo de la visitación es el de la venida de Dios para premiar o castigar en el último día. Otras visitaciones son las manifestaciones de Dios en vosotros mediante consejos, inspiraciones o misiones. Mas la visitación de que habla Pedro es el juicio final. Toda visitación de Dios es exaltación, porque es elevación de la criatura a Él. Y si la criatura hace mal uso de ella, lo mismo que de estos dones inapreciables, le causará pena y dolor. Mas lo puede remediar con actos de reparación hasta tanto dure la vida, mientras que la última venida ya no admite reparación ni modificación, pues es exaltación o condenación eterna del hombre. Procurad, por tanto, vivir de modo que Dios os pueda exaltar en el tiempo de la visitación. Y puesto que Él cuida de vosotros, echad sobre Él todas vuestras ansiedades. Dios es Padre. ¿Cuál es el hijo que, sabiendo que su padre le ama, cuando le ocurre cualquier cosa, no va a donde su padre para confiarle sus afanes y recibir de él ayuda, consejo y consuelo? Haced, pues, por esta paternidad mucho más grande y perfecta que esa otra relativa y siempre imperfecta según la carne, lo que hacéis en las ocasiones del dolor, de la vida, mientras vuestro Padre, según la carne, está a vuestro lado. ¿Qué os fuerza a llorar cuando la muerte os arrebata al Padre? Él sabe que ya no contáis con su amor solícito en torno vuestro. El mundo, entonces, se os antoja un desierto al no estar aquel que cuidaba de vosotros. Mas Dios siempre está, y Dios siempre es Padre. Vosotros, todos que os sentís intranquilos, no lloréis de aquí en adelante, puesto que tenéis quien desea calmar vuestras ansiedades. Dios, sedle siempre hijos, y Él siempre será para vosotros Padre. Para ser hijos suyos es preciso ser sobrios y vigilar, porque el diablo, vuestro enemigo, gira en torno vuestro como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle, fuertes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos dispersos por el mundo sufren penas idénticas a las vuestras. Oh, qué bien conocía Pedro los imprevistos ataques del adversario.
como sabía también que hay que ser sobrios en todo para así estar vigilantes y rechazarlo. La sobriedad no se circunscribe tan solo a la comida y a la bebida. Abarca igualmente la sobriedad intelectual y espiritual, ambas necesarias por igual para librarse de Satanás. Por más que uno beba, no beba ni coma como un glotón, si después satisface inmoderadamente su hambre y su sed de ciencia, yendo en busca de todas las fuentes para saciarse de triunfos y de alabanzas humanas, por más que uno no haga excesos en la mesa, ni en otras satisfacciones de naturaleza corporal, si después, en el terreno espiritual, hace degenerar la caridad en sentimentalismo, la piedad en quietismo, e incluso busca el estremecimiento emotivo de un misticismo estéril, porque conmueve los sentidos sin renovar la forma progresiva y continuada, el espíritu en el bien, y se embriaga de estas exterioridades que va apilando unas sobre otras para alabarse y recibir alabanza de los hombres, ese tal infringe la hermosa sobriedad, que no es tan solo del paladar ni del vientre, sino, sobre todo, de la mente y del espíritu, que se contrapone a la triple concupiscencia, causa de ruina para las almas. Sed sobrios, contentaos con el pan de cada día, esto es, con lo que Dios os da y no queráis más. El saber lo que os basta, querer y procurarse más es venenoso, porque este más contiene alimento nocivo y sin bendecir. Y no seáis egoístas diciendo que únicamente a vosotros os suceden cosas penosas, pues cada uno de los hombres lleva su cruz, y no es ciertamente señal de predilección divina al carecer de ella o tenerla pequeña. Cuanto mejor formado se halla el espíritu, tanto más lo identifica Dios con el modelo. El hombre Dios, cuya pasión fue completa. Sabed sufrir y sufrir con alegría, pensando en que vuestro sufrimiento, unido al de vuestros hermanos, se funde con el sufrimiento de Cristo para la salvación del mundo y la victoria contra Satanás. Sabed sufrir, pero con alegría, sabiendo que con un poco que sufráis, el Dios de toda gracia os perfeccionará, confortará y confirmará, dándoos por último la gloria eterna en premio de vuestro sufrir, unido a los méritos infinitos de Jesús Santísimo. Y después de haberse dirigido Pedro a todos los creyentes, y en particular a quienes por haber sido elegidos deben corresponder con una dedicación absoluta, se presenta Pablo, que parece hablar ex profeso para vosotras, voces, e incluso que hable en nombre vuestro, respondiendo por vosotros al mundo de los incrédulos o de los titubeantes. Os declaro que el evangelio que yo predico no es humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y qué otra cosa distinta podéis decir vosotros, portavoces del Señor? ¿Es vuestro lo que decís? ¿O acaso os fue dado por alguien que fuese maestro en la tierra? No, sino que os viene del Verbo, es suyo, vosotros lo recibís para darlo, no podéis gloriaros de ello ni rechazarlo,
porque si esto último hiciereis, desagradaríais a Dios, el cual, por otra parte, podría repetir con vosotros el milagro de Damasco y aterraros para persuadiros de que contra el querer de Dios no hay resistencia posible. ¿Cuántos de entre vosotros trataron de rehuir, llenos de pavor, este fulgor sobrenatural que se os venía encima como un rayo celeste? ¿Cuántos, antes de ser voces, casi o sin casi, menospreciaron o negaron al sobrenatural que viene en busca de una nada, asegurando que no podía ser? Y bien, ¿os percatáis ahora de que puede ser? Mas, puesto que tal vez os asalte la idea de haber pecado con este pensamiento y con la resistencia ofrecida, os digo que es mejor hallarse en esa situación que no desear con ansia ciertos dones, desearlos con tal ansia que os ponga en trance de caer en las redes de Satanás, llegando a fomentarlos con la manía de cubriros con vestidos que solo Dios puede prestar. Y os digo que haríais mal en gloriaros de ellos, puesto que son dones gratuitos, facilitados con fines divinos, no por lo que sois, sino porque hay necesidad de vosotros. No es vuestro el poder. Nunca robéis a Dios la gloria que es suya, ya que presto estaríais desenmascarados y castigados con el desprecio del mundo y el juicio de Dios. Que algunos, como Pablo, creyeron obrar bien, ¿han rechazado el don? ¿Lo han calificado de superstición al verlo en el corazón de otros? Examinen el porqué. ¿Con qué pensamiento lo han hecho? ¿Con el de negar que Dios todo lo puede? Si así es, han pecado. ¿Con el de que hay suficiente con lo que la Iglesia posee y que, por tanto, es inútil querer perfeccionar lo que ya es perfecto? Si es con este pensamiento, no han pecado, porque lo que les movió fue un amor respetuoso y celoso de la tradición de los padres. Mas cuando Dios llama, no ofrezcáis resistencia. Imitad a Pablo. Escuchad lo que dice. Yo, inmediatamente, sin prestar oídos a la carne ni a la sangre, me retiré. Después volví a Damasco, es decir, obedecí al Señor. De cuando en cuando, pobres almas, un cúmulo de cosas os amedrenta y os acomete la idea de resistir por medio a pecar, desobedeciendo a la tradición de los padres. No, queridas almas, no. Escuchad. ¿Quién es el más fuerte? Dios. ¿Quién os llama? Dios. Por tanto, sin parar, mientes en esto o en aquello. Obedeced a aquel que está sobre todos y caminad seguros. Pensad que estáis marcados con la señal de Dios. Él lo sabe. Marchad seguros. Los miedos son de origen satánico para haceros desobedecer a Dios y para arrebatarle a Dios un instrumento. Y las insinuaciones del mundo son un sonido sin valor alguno, que se apaga tras haber sonado. Dejadlas sonar. Recogeos en Dios y servidle a Él solo. La gracia del Señor sea siempre con vosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
7 de julio 1946, domingo cuarto después de Pentecostés. Dice Azarías: esta explicación, alma mía, es toda para ti, sí, para ti por entero, a fin de que te sirva de consuelo y de alimento sapiensal en sustitución del pan que para ti realmente debiera ser cotidiano. Alma querida, que todo lo diste imitando a Cristo por el amor de los hermanos y que con tu cautividad desegregada por el mundo que inmola, no contabas sino con este sol. Se dice en los Salmos: dichoso aquel que comprende al pobre y al indigente, y la pobreza en todas sus formas, porque pobre e indigente no es solo aquel a quien le falta el pan material y el dinero. Pobre en sentido mucho más profundo es también aquel que, por un querer crucifictor de Dios, no puede saciar su hambre ni con el pan que Jesús, por boca de Isaías, promete y ofrece a los pobres, a aquellos que carecen de dinero, con estas palabras: los que tenéis sed, venid a las aguas, y vosotros que no tenéis dinero, venid a comprar y a comer, venid a comprar sin dinero. Palabras que en el Evangelio de Juan aparecen amplificadas más poderosamente con la palabra de Jesús: tratad de procuraros no el pan que perece, sino el que dura para la vida eterna, y que el Hijo del Hombre proporcionará. Mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Quien cree en mí ya no tendrá más hambre. Quien cree en mí ya no tendrá más sed. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y yo no desecharé al que viene a mí, porque bajé del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad del Padre es que ya no pierda ni un solo de los que Él me dio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne, entregada para la vida del mundo. Y también, quien tenga sed, que venga a mí y beba. La palabra de Dios es bien clara. Él quiere que su pan se dé, y en abundancia, a todos aquellos que lo desean, y en especial a quienes son portadores de una cruz, a fin de que se fortifiquen con el pan de los fuertes. La caridad, que muchos confunden con la limosna, no se circunscribe a la imposibilidad en que uno puede verse de ir, hablar y defender para poder procurarse alimento y protección. Por el contrario, la caridad, la verdadera caridad inteligente y consciente, y tal es porque, al ser verdadera, goza de la perfección de las cosas divinas, muchas solicita precisamente allí, por un cúmulo de circunstancias, donde existe imposibilidad de ir, hablar y procurarse alimento y protección. La caridad abarca las necesidades tanto materiales como espirituales de los pobres. De esta categoría especial, los pobres que se encuentran imposibilitados de ir a donde se compra, sin dinero, el pan bajado del cielo. Es esta la caridad más excelsa, puesto que es llevar Dios a la criatura que siente apetencia de Él, e introducir en la criatura al Consolador, al Maestro, al amigo, a aquel que grita con voz incansable:
todos vosotros que sufrís, venid a mí. El que esto no comprende, no sabe de pobreza, de pobres ni de indigentes, como tampoco conoce las almas de los hermanos al no conocer a Dios. Y no le conoce porque ni tiene ni está en la caridad. Y el que no está ni tiene la caridad, no está en Dios. Entonces, ¿qué harás, pobre alma, si quien no se compadece de tu miseria deja de socorrerte? ¿Te has de ver sola porque ellos te abandonan? ¿Te sentirás por esto desolada? ¿Habrás de dudar de que Dios te ama y te salva? Nada de esto, sino que, por el contrario, debes alegrarte a ejemplo de Cristo, el cual, tras la hora tremenda del Getsemaní, en la que Satanás movió como una máquina de guerra toda la incredulidad del mundo y de los mundos para abatir al fuerte, resurgió con la certeza de su misión al ver que el Señor le consumía entre padecimientos, cargándole con todo el peso de la expiación y abandonándole al odio de sus enemigos, para después hacerle triunfar de la muerte y del pecado. Entonces, muriendo clavado, golpeado, vilipendiado y maldecido, dijo Cristo en su corazón moribundo: yo soy el Rey y Redentor. Satanás, en vano has pretendido hacerme dudar. Esta es la señal de que, cuanto con la gracia del Señor y su beneplácito, y de que conseguiré todo, que todo se ha concitado contra mí. Las contradicciones de Satanás y del mundo contra quien no es del mundo es la señal más cierta de que él así perseguido está en ti, oh Padre mío. Sí, María, la contradicción de una buena obra y la persecución contra un alma inocente es el signo probatorio más seguro, jamás fallido, de que aquella obra procede de Dios y de que esa alma está al servicio de Dios. Créelo como si fuese una verdad de fe. Lo puedes creer porque un ángel jamás miente, que cuando uno se ve perseguido sin motivo alguno y obstaculizada una obra buena, es porque Satanás los odia, y el odio de Satanás va siempre dirigido contra lo que está con Dios. Alégrate, pues, de verte perseguida y contradicha, porque esto es señal de que estás con Dios y que tu obra tiene su origen en Dios. Y repite a tu ánimo abatido las palabras del introito: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué, pues, habré de temer? El Señor protege mi vida. ¿Quién podrá, por tanto, hacerme temblar? Oh María, eleva los ojos de tu espíritu para contemplar a los ciudadanos del cielo. Esos ciudadanos, antes de ser espíritus bienaventurados en la contemplación de Dios, fueron hombres sobre la tierra. Y bien, ¿qué ves sobre ellos? Las señales por las que conquistaron ese puesto, y en ninguno de ellos, a excepción de los párvulos, muertos antes del uso de la razón, falta el signo de la contradicción del mundo a su virtud y a su misión. Este signo del martirio, cruento o incruento, no falta en ninguno de ellos, porque el mundo odia, persigue y escarnece a quien es de Dios. Así,
Como el rojo le sirve a un toro enfurecido de incitación, así también para los envidiosos y malvados hace de incitación el fulgor de la caridad, que se desprende de los amados del Señor, y contra ella arremete para abatirla y destruirla. No puede. Cada derrota hace que aumente en potencia, y esta es tal que, como reza el introito, los enemigos vacilan y caen. Déjalos caer sin rencor y sin gozarte de su caída. Déjalos caer sin que te distraiga el estruendo de la misma. Escucha a Dios y a sus voces sin temblar en tu corazón. Ruega tan solo, pídele al Señor que el curso del mundo discurra tranquilamente conforme a sus disposiciones y que la Iglesia goce de una tranquila devoción, y entiende lo que esto quiere decir. El mundo, según el común sentir, no goza de tranquilidad. Desventuras y calamidades de todo género lo agitan y atormentan, mas todo esto sucede por quererlo así los hombres. El mundo en sí, el planeta Tierra, va describiendo tranquilamente el curso que le marcó la voluntad del Creador. Como astro que contempla su trayectoria en el firmamento, el planeta que lleva por nombre Tierra, desde hace decenas de millares de años, sigue el curso iniciado con su creación, y que habrá de terminar con la disgregación cuando en el tiempo marcado llegue su fin. Mas como en su infancia fue amenazado de destrucción porque la corrupción de los hombres hizo que el Creador se arrepintiese de haberlo creado, así, en esta su edad en la que la corrupción rebasa toda medida y se da lo mismo en los palacios que en los tugurios, sin que los lugares sagrados se vean exentos de contaminaciones corruptas, habiéndose extinguido el amor, dando paso al odio sin razón alguna nacional, sino al odio por el odio, al odio contra la humanidad y por tanto contra sí mismo, siendo los hombres a la vez suicidas, homicidas y deicidas, alzando su mano armada de odio, de impiedad y de satánicos descubrimientos contra Dios en sus criaturas, contra Dios en sí mismo, contra ellos mismos y contra todo. No puede este continuo pecar contra la caridad y este hervir satánico de soberbias en muchos, en demasiados hombres, y por todos los motivos provocar un fiat divino que corte el curso del mundo y provoque su desintegración con horribles convulsiones por las que los hombres, locos de terror, por guerras, hambres, estragos de epidemias y terremotos, ciclones, inundaciones, granizos, fuegos, pestilencias, invasiones de animales dañinos y creación de máquinas y venenos mortíferos, en un apocalíptico sucederse de castigos, los hombres ciegos en su vista por las tinieblas y en su corazón por el terror y el ateísmo, vayan a la muerte y después al tremendo juicio antes de la hora? Recordad todos que si las plegarias de los justos y de la toda llena de gracia aceleraron en años la venida de Cristo, lo cual fue una gracia insigne, este acelerar los tiempos del fin del mundo con las culpas sin número, será la mayor desgracia que la humanidad habrá de sufrir, ya que será la ira de Dios
la que la habrá de herir. Rogad, pues, vosotros, los buenos, para que el mundo muera cuando está marcado su fin. Rogad para que Dios no mande a los ejecutores de su justicia a castigarlo, como hizo con Lucifer y con Adán. Porque los decretos de Dios son eternos, es verdad, mas pueden mudar cuando su justicia y el propio honor imponen al amor hacerles recordar a las criaturas que solo hay un Dios y que nadie hay más grande que Él. Esto es por lo que hace al mundo. Y en cuanto a la Iglesia, ¿sabes, alma mía, cuáles son los goces de una tranquila devoción? Los que se derivan de un exacto conocimiento, de una justa aplicación, de una santa voluntad, de la fe, del Evangelio y de la caridad. Un exacto conocimiento de la fe, una justa aplicación del Evangelio en los que, llevados a la perfección, radica toda la religión antigua fundada con la cristiana, impiden la creación de herejías y de sectas, de exaltaciones o tibiezas culpables, y una santa voluntad de amor destruye con su fuego las plantas venenosas de las herejías y de las sectas,